Esta plática caminando con Dios. Amado, tenemos que llegar a un punto de caminar más con Dios. La pregunta que yo quiero hacerte es: ¿qué tanto caminas con Dios? Estamos en el camino, que es el camino de Dios, que es la vida cristiana, pero ¿qué tanto caminas con Dios? Hace algunos años, me recuerdo que fui a un pueblo, a un rancho, y me decía un pariente, íbamos con unos animales, dice, este era el camino real, el camino antiguo. Sí sabes que antes eran caminos y ahí transitaban los arrieros. Dice, si hubieras tú conocido, yo de niño me dijo, era un tío ya grande, dice, esto era mucha gente, se veía mucho movimiento en este camino real, ahí por donde íbamos. Ahora ya no se veía nada, estaba hasta abandonado. Y dice él, mucha gente no conocía el camino. Nada más tenían una tienda o algo, pero ellos nunca habían transitado el camino. Amado, puede ser que en la vida cristiana nos pase así. Estamos en el camino, pero no conocemos el camino. No caminamos con Dios, aunque decimos, no, yo estoy en el camino. Tenemos un tendajón ahí en el camino, pero no andamos en ese camino. Hay un canto popular mexicano que dice, Camino Real de Colima. Dicen que yo no lo sé. Dice, ¿cómo no lo he de saber si en el camino me crié? Él está diciendo que él conocía el Camino Real de Colima. Es un camino que iba de Guadalajara a Colima. Todavía está ahí la carretera. Le dicen así, Camino Real. Entonces, amado, ¿qué tanto caminas en el camino? Sabemos del camino, hemos pisado un poco del camino, pero ¿qué tanto vamos en ese camino? ¿Qué tanto caminamos con Dios? Yo quiero hablarte de esto, amado, para animarnos, para levantarnos. No quería hablar esto, pero lo voy a hablar. Fuimos el antier a una iglesia aquí, a la reunión de oración y una velada. Encontré varias familias que nosotros pastoreamos hace tiempo, familias hermosas que están en esta iglesia, familias enteras que están en esa iglesia. Nosotros les enseñamos, nosotros les discipulamos, les atendimos mucho tiempo y me dio mucho gusto verles ahí que siguen en el camino. Pero de repente digo, Señor, permítenos levantar familias así como ellos, que han entregado su vida, pero están ahí. Vimos como 3 familias que están ahí sirviendo. Yo quiero que de aquí se levante también familias, amados, que poco a poco van levantando familias y que un día podamos tener así, familias que andan en el camino, que caminan con Dios. Yo quiero hablarte de esto, caminar con Dios y preguntarte qué tanto consideras tú que lo estás haciendo. ¿Qué tanto tú, si te haces un autoexamen, qué tanto de verdad estoy caminando con Dios? ¿Sí camino con Dios o no camino con Dios? Yo creo que este es el objetivo de la vida cristiana. Es más, es el objetivo de la vida del ser humano. Venir a esta tierra para caminar con Dios y este caminar con Dios nos lleva en ese camino a la vida eterna. Pero si no caminamos con Dios aquí en la vida terrenal, en la vida humana, en este lapso de tiempo, amados, si no caminamos con Dios, no vamos a caminar en la vida eterna. No la vamos a hacer. No vamos a lograr entrar. Entonces, es bueno dejar que el Espíritu Santo, a través de la Biblia, de la palabra, nos confronte hoy y nos examine si estamos o no caminando con Dios o en qué medida lo estamos haciendo. A lo mejor tú dices, bueno, yo sí camino, pero ¿qué tanto? ¿Qué tanto vas? Me recuerdo que cuando nosotros íbamos a Nocopétaro, iban unos niños que ahora ya están grandes y siguen en la iglesia. Y me recuerdo que ya cuando nos íbamos de Nocopétaro nos acompañaban. Y a veces la niña ya está grande y hasta se casó. Decía, yo me quiero ir con ustedes. Yo quiero acompañarlos en el camino.
Amado, ¿qué tanto queremos acompañar a Dios en el camino? ¿Qué tanto queremos ir con Él? Yo te animo. Entonces yo encuentro esto, que es importante, es valioso. El único que nos va a hacer mover para andar en el camino es el Espíritu Santo. Yo puedo predicarte aquí 100 veces esto, pero si no hay un mover del Espíritu Santo no va a pasar nada, es una prédica más. Por eso yo pido hoy que el Espíritu Santo nos ayude. Y vamos a orar esto. Amado Espíritu Santo, haznos sensibles. Toca nuestro corazón, siembra en nuestro corazón, amado, esa semilla de fe y esa fuerza, amado, y esa pasión y ese anhelo para andar de verdad en tu camino, ser un conocedor de tu camino, amado, caminar día a día continuamente, amado, en la senda que tú has trazado para nuestra vida. Queremos conocer tu voluntad, queremos conocer tu propósito por el cual nos has marcado el camino, nos has traído a tu verdad, a tu senda, Señor. Danos sabiduría, Padre, y danos ese sentir de ir contigo, de tomarnos de tu mano, de que tú eres el que nos guía, el que nos lleva, Señor. Amado, obra. ¿Por qué no le dices, obra en mi corazón? Que esto no sea una oración más vana, repetitiva, sino algo que pudiera entrar en mi corazón. Padre, gracias por lo que tú haces en el nombre de Jesús. Amén. Amados, quiero que me acompañes a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 1, del 1 en adelante. Y yo encuentro aquí un contraste en estos versículos entre Timoteo, un discípulo de Pablo lo estaba enseñando, y otros miembros de la iglesia. Y noto un Timoteo que caminaba con Dios y otros hermanos que creían que caminaban con Dios, pero estaban engañados, no caminaban con Dios. Y amado, yo he conocido gente en la iglesia que camina con Dios y gente que no camina con Dios. Y hay un autoengaño, creyendo que se camina con Dios, no se está caminando con Dios. Entonces, vamos a ver estos versos y vamos a ver este contraste. Si tú ves en las Escrituras y has leído un poco sobre la vida de Timoteo, dice que es alguien que recomiendan, le dicen a Pablo, hay un joven, ¿sí? Y Pablo busca a este joven. Dame un testimonio de Timoteo de que era alguien que buscaba a Dios. Y luego Pablo hace una aseveración, dice, la fe que habitaba en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice. O sea, era alguien que caminaba en la fe de su abuela, de su mamá, no habla de su papá ahí, pero había una trayectoria de un jovencito, de un niño que empezó a caminar con Dios y seguía caminando con Dios. Y cuando el apóstol Pablo llega a estas partes donde vivía Timoteo, alguien le dice, oye, hay un joven apasionado, hay un joven que tiene hambre, hay un joven que tiene ese anhelo. Fíjate el testimonio que dieron, y Pablo lo toma y lo empieza a pastorear, ¿sí? Le empieza a dar cobertura, a enseñar, a llevarlo a más, pero era alguien que venía caminando en el camino de Dios. También he conocido muchos jóvenes que han caminado en el camino de Dios, pero lo han dejado de hacer, amado. Y es tiempo de volver a la iglesia, es tiempo de buscar a nuestro Pablo, a nuestra cobertura, que nos enseñe, que nos meta, que nos lleve de nuevo, porque largo camino te resta. Sí. Entonces, amado, ¿qué tanto caminamos? Y vemos aquí a Timoteo en estos versículos, cuando ya Pablo lo tiene como un colaborador de él, como alguien ya enseñado, como alguien que ya se le puede confiar cosas, y le dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Esta es la presentación que hace Pablo en estos versos. Dice a Timoteo, le está escribiendo a Timoteo, y dice de él, verdadero hijo en la fe. ¿Qué está diciendo Pablo? Valió la pena tomar a este joven que ya caminaba, pero lo he impulsado, lo he mandado a caminar más en el camino. Es un verdadero hijo en la fe. Y esta es la pregunta, amado, ¿qué tanto caminamos con Jesús? ¿Qué tanto vamos en el camino? ¿Qué tanto somos verdaderos hijos en la fe?
¿Qué tanta fe hay en nosotros para caminar el camino, para vivir vida cristiana, vida piadosa, vida enseñada por Dios? Porque a veces vivimos una vida doble. Sí, pero Pablo está diciendo, Timoteo es un verdadero hijo en la fe. ¿Por qué lo decía? Porque lo había probado, porque lo había comprobado, porque le había ordenado cosas, le había mandado cosas, y Timoteo había crecido, porque había permanecido. ¿Cómo podemos crecer? Permaneciendo, andando en el camino. Verdadero hijo en la fe. Y dice, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y me llama mucho la atención los versos que siguen. Le dice Pablo a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso. Amado, ¿recuerdas cuando Juan Marcos viene con Bernabé y luego se van con Pablo y Juan Marcos se les regresa y Pablo se molesta y se pelea con Bernabé y dice, ese no sirve, no me lo traigas más? Y se separan por esta discusión. Pablo era un hombre, amado, que tomaba las cosas en serio, y cuando Juan Marcos no sigue en el camino, se enoja con Bernabé y hay una separación. Pablo se va para un lado a evangelizar y Bernabé se separa, y él agarra a Silas y Bernabé se va con alguien más. Una unión que había se rompe. ¿Por qué? Porque Juan Marcos no quiso andar en el camino. Pero ¿qué está diciéndole aquí a Timoteo? Te ruego. Pablo no era un hombre que rogaba, pero sabía que Timoteo había andado en el camino y había crecido. Estaba a un nivel donde a Timoteo, amado, esto le bendecía tanto. Yo creo que tomaba el verso aquel de un salmo que dice, tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y no tenía que Pablo venir a decirle, Timoteo, tienes que hacer esto, Timoteo, tienes que ir allá. No, te ruego. Yo sé que tal vez estás muy ocupado en muchas cosas, por eso te ruego que te ocupes de esto que necesito yo. Y Pablo era su padre espiritual y era su mentor. Pero amado, cuando alguien camina en el camino, ya no hay que andar detrás de él como un capataz. Es alguien que aún le tenemos que rogar porque sabemos que anda en el camino y tiene tantas ocupaciones y cosas que hacer. Y el apóstol Pablo viene y le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Ese era un encargo que le había dado en el pasado. Dice, así te encargo ahora. Le vuelve a dar un encargo. Si te fijas lo que leímos, era un encargo muy difícil. Un montón de problemas en la iglesia. Dice, te ruego, distráete de lo que estás haciendo y ayúdame. Porque era un hombre que caminaba en el camino. Porque era un hombre que había aprendido, porque era un hombre que atesoraba las cosas de Dios, porque era un instrumento valioso para Pablo y para Dios, para Jesús, para el Evangelio, amado. Esa es la gente que camina, que anda en el camino. Amado, eso queremos levantar aquí, familias, personas valiosas, que le podamos decir, oye, ayúdame en esto, porque sabemos que anda en el camino y tiene otros ministerios, otras cosas que hacer, pero a veces no tenemos nada. Amado, ¿qué tanto caminamos con Dios? Dice, así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¡Wow! Amado, así como te digo que he conocido esas familias que ahora están sirviendo y que son pilares, pero también bien hemos conocido otros que solo prometían y decían. Entonces dice la palabra, más vale que no prometas y no cumplas, ¿sí? Más vale que no prometas a que prometas y no cumplas. Entonces, ¿qué dice aquí? Yo quiero de esto que acabamos de leer sacar algunas características de alguien que camina con Dios. Número 1, primero dice Pablo, verdadero hijo en la fe. Amado, hagamos un autoexamen. ¿Yo camino en el camino de Dios?
entonces soy un verdadero hijo en la fe. Permanezco fiel, creyendo, orando, clamando, leyendo mi palabra, y entonces ando en el camino, estoy firme en el camino, verdadero hijo en la fe. Yo he encontrado, hermanos, a través del camino, gente que me cuenta historias gloriosas del pasado, de haber estado en otras iglesias, de haber hecho grandes cosas, pastores que dicen, no, si hubieras visto, corrieron con Dios, pero se cansaron, ya no, o algo pasó, se detuvo algo y a ellos les gustaba solo correr. Hay gente que le gusta correr. Oye, te invito a caminar. No, yo solo quiero correr. Pero caminar con Dios implica a veces correr, a veces caminar, a veces esperar, porque no hay nada que hacer, pero estamos ahí clamando y buscando a Dios. Hay gente que dice que aburrida es esta iglesia, no hay nada. Pero, amado, es un tiempo de espera, es un tiempo de estar buscando, clamando. Es que no pasa nada, ¿sí? Pues sí pasó, hubo una reunión y tú no estuviste. Entonces, amado, caminar con Dios implica correr, descansar a veces no ver nada, a veces implica solamente andar paso a paso, como dice el poeta, ¿verdad? Se hace camino al andar y al andar se hace el camino. Entonces vamos caminando y ahí vamos siendo transformados, cambiados, vamos influyendo en personas. Hay gente que te ve caminar con Dios y aunque aparentemente no haces grandes milagros ni tienes grandes ministerios, pero ven tu fidelidad, tus hijos, tu familia, ven tu permanencia. Andamos en el camino, amado. Tenemos que andar en el camino, veamos o no veamos. ¿Qué tanto caminamos con Dios? Yo te animo a caminar, a que tú dejes tu huella. ¿Qué se va a hablar de ti, amado? ¿Qué van a hablar de ti los ángeles? ¿Qué van a hablar de ti los demonios? ¿Qué se va a hablar de ti el día del juicio? ¿Qué huella dejamos? ¿Anduviste, dejaste una pisada en el camino o dejaste varias pisadas o se van a encontrar tus pisadas a través de todo el camino en Cristo? Yo te animo a eso. Entonces, una característica de alguien que camina en el camino de Dios es un verdadero hijo en la fe. Nada le mueve. Como dice Romanos, ¿quién me separará del amor de Dios? Ni tribulación. Ay, hubo tribulación, ya no corro. Ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez. Nada me va a separar del camino, del amor de Dios. O los tiempos buenos. Yo viví tiempos gloriosos. Me recuerdo que hacíamos unas reuniones en la iglesia donde venían pastores de todo el país y se juntaban grandes pastores, que son pastores que tienen iglesias grandes ahora. Pero ¿y qué? Corrimos, y porque ya no se corre ahora, ¿vamos a dejar el camino? No, pues ahora voy caminando. Veía una película cristiana el otro día donde una mujer que es por allá de Siria o no sé de qué lugar, su marido es jugador, juega a la baraja y pierde. Y al final resulta que pierde también a la esposa y a los hijos. Pero la esposa logra que los niños salgan, le dice a una amiga o hermana, llévatelos. Y se los lleva y a ella la venden para un prostíbulo. Y el marido, pues, sabes, desaparece, pero ella queda ahí. Y los niños se los llevan, esta amiga dice, llévatelo a otro país, porque aquí la van a hallar. Y se lleva a sus 3 niños, un varoncito, una niña y otro más pequeño. Y le dice al más grandecito, cuida a tus hermanos. Pero van a dar a un orfanato, van a dar a un lugar donde no les dejan ni salir. Con otros niños afuera quieren jugar con ellos y ellos nada más se asoman por la ventana. Pero esta mujer siempre está pidiendo, está clamando por sus hijos, hasta que cae en un ministerio que la ayuda, la sacan de ahí, porque ella ya de tanto que era prostituida queda sin fuerzas y la tiran como si fuera un perro muerto, y ahí la recogen y la llevan a un lugar donde hay cristianos. Y ahí la empiezan a curarla, a sanarla, pero tiene un cáncer terminal. Y ella dice, quiero ver a mis hijos. La mandan a Holanda y de Holanda tramitan para encontrar a sus hijos. Y vienen con un pastor. Llaman a un pastor, oye, tú estás en este país donde estaban estos niños. Dice, busca a estos niños. ¿Y cómo los voy a buscar? Le dice, pues si no es fácil. ¿Tienes algún dato? No, ninguno. Solo son 3 niños que están ahí.
Y un día este pastor no estaba en ese país, pero estaba cerca, va a una reunión de pastores a ese país, y en una de las reuniones alguien pregunta, ¿alguien tiene alguna petición? Y de repente él ni se acordaba. Y dice, yo sí. Dice, hay una mujer en Holanda que le quitaron sus 3 hijos y cree que viven en este país, porque ni siquiera era el país donde estaba, era otro país. Y dice el otro, ¿y tiene algunos datos? No, nada. Y dice, bueno, dice, pues si alguien sabe algo, llega a oír algo de estos niños, por favor, avisen a este número, y dan un número. Pues ya el pastor se va, se regresa, pero había otro pastor ahí que escuchó, ¿sí?, a unos niños que venían a su congregación, a una pequeña iglesia, y una vez uno de los niños venía triste, y el pastor le había preguntado, ¿por qué vienes triste? Y dice, es que en aquella casa ya hay unos niños, dice, son 3 niños, 2 niños y una niña, dice, pero no los dejan salir nunca, dice, yo los veo y los saludo y los invito a jugar y no los dejan salir a jugar, y este hombre se le mueve el corazón, dice, tal vez ellos son. Entonces empieza a investigar, le llama a otros y van y ven y localizan a los niños, empiezan a hacer trámites para sacarlos. Era muy difícil porque habían entrado ilegalmente, pero logran tocar el corazón de un gran dignatario que les da un pase. Pero se empieza a complicar cuando ya va a salir los niños para ir a ver a su mamá, no se puede. Y la señora enferma ya dice, si ustedes no me los traen, yo voy a ir hasta allá. Pero tú estás enferma, no puedes volar, ni puedes. Dice, aunque sea gatas, aunque sea caminando, yo voy a llegar hasta donde están mis hijos. ¿Qué nos mueve, amados? Nos mueven nuestros hijos. Pero te mueve la vida eterna, te mueve Dios. ¿Qué tanto estás dispuesto a caminar con Dios? ¡Wow! Yo no quiero mover tus emociones. Yo quisiera tocar tu espíritu como cristiano, porque tú eres alguien de fe que tiene gran potencial. ¿Qué podemos hacer? Ahí tenemos un proyecto, te invitamos. Entonces, verdadero hijo en la fe. Número 2, una característica más de alguien que anda en el camino, conocedor de la sana doctrina. Gente que no cree en fábulas, gente que no cree en cosas no bíblicas. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Como te rogué, que le hablaras a algunos que no andan en la sana doctrina. Hay mucha gente que cree que anda en el camino, pero no conoce la sana doctrina. Tenemos que entender qué es bíblico, qué no es bíblico, amado. Yo no me creo un doctor ni me creo un teólogo, pero a veces he oído personas que dicen cosas que tú dices, esto es una herejía. Pero debemos de tener una sana doctrina, una enseñanza, no podemos ser neófitos. Entonces alguien que anda en el camino es alguien que va aprendiendo cada vez más, entendiendo cada vez más la sana doctrina. Gente que no cree fábulas. Número 3, gente que edifica en lugar de crear disputas o diferencias entre los demás hermanos. Ese es alguien que anda en el camino, porque hay gente, amado, que no queriendo dice una cosa aquí, habla una cosa allá, oye algo de un hermano y ya lo reveló, y no guardan las cosas de Dios. Entonces, en lugar de edificar, crean disputa. Pablo le dice a Timoteo, hay gente que está creando disputas, te ruego que vayas y les pongas orden. Alguien que anda en el camino edifica la iglesia, no divide la iglesia, no critica. Ahora, ¿tiene que callarse? No, pues ven y habla con la persona correcta. Oye, a lo mejor hay un malentendido, pero yo entendí que dijiste esto de mí. Pues es que no es así. Y hay gente que por debajo habla de ti, sin conocerte, sin razón, sin fundamentos, sin ningún hecho, sin nada que comprobar, y hablan de ti, dicen cosas. Entonces, amado, Pablo le dice esto a Timoteo, un verdadero hijo en la fe: ven y pon en orden a esa gente que no edifica, solo crea disputas. Entonces, amados, si andamos en el camino, no vamos a hacer eso. Otra característica más de alguien que anda en el camino, dice: un amor nacido de corazón limpio. ¡Wow! Si estamos aquí y hacemos algo, es porque lo hacemos para Dios y para los hermanos con un corazón limpio.
Entonces es una característica de que alguien anda en el amor, ¿sí? En el camino de Dios, amor nacido de corazón limpio. ¿Qué más? Una característica más, buena conciencia. ¿Qué es una buena conciencia? Gente buena. Gente que no dice, me hiciste, ahora me la pagas, ojo por ojo, diente por diente. No, amado. Gente que dice, híjole, a veces me cuesta trabajo soportarte, pero te voy a soportar. Te voy a amar. Voy a vengarme de la manera cristiana. ¿Cómo se venga un cristiano, amado? Amando al otro. Así nos vengamos nosotros. Sí, no haciéndole daño, no haciéndole mal. Entonces, yo sé que todos me aman bien, no es venganza, ¿verdad? Pero esto es andar en el camino, amado. Porque a veces decimos tantas cosas, pero estos son los hechos reales para andar en el camino con Dios. Un amor nacido de corazón limpio, buena conciencia. Siguiente, una fe auténtica, no fingida. Sí, no fingida. Me recuerdo yo cuando recién empecé, pues yo trataba de no fingir, y en la iglesia donde estaba oraban por la gente y la gente se caía, y yo decía, yo no voy a fingir. Ahí estaba yo, ¿no? Pero empezaba a juzgar a todos ahí, y un día que tocan mi cabeza y salí volando por allá. Yo dije, wow, ya entendí, esta no es una fe fingida. Pero había otros que sí, a veces me acuerdo que uno me decía, yo me dejo caer para que no me estén tocando la cabeza. Pues es una fe no fingida, es una fe fingida. Entonces, amado, vamos a andar en el camino con una fe real, con una fe verdadera, con una fe auténtica, con una fe no fingida. Si venimos aquí es por fe. Si venimos aquí, no es porque, amado, aquí se esté corriendo y haya carreras y me gustan los 100 metros, no. A veces es un maratón donde no vemos nada. Yo he visto maratonistas que ya cuando van a la mitad como que ya se andan queriendo detener, y otros van pero bien giritos, y al rato al que va bien rápido le da el dolor de caballo y se queda, y el otro que ya no podía, de repente le da el segundo aire, dicen en el argot de carreras, le dio un segundo aire y ahí va, parece que agarró otra vez vuelo, y allá va y el otro se quedó. Entonces, amado, una fe real, una fe auténtica, que es la que nos va a mantener a veces cuando no vemos nada, cuando no se puede correr, cuando no pasan grandes cosas en la iglesia. A todos nos gusta ver grandes cosas, ¿verdad? Pero cuando vemos, por ejemplo, un campeón, decimos, wow, y hay mucha gente. ¿Cuántas veces entrenó él a solas, en las madrugadas, allá donde no había nada? ¿Recuerdan a David? Para poder matar al gigante primero, que a solas peleó con osos y con leones. La iglesia es así. A veces parece aburrido porque no vemos muchas cosas. Decimos, el pastor está dormido. Pero ¿qué tal si Dios le está diciendo al pastor, no hay nada ni para qué correr? Espérate. Sí. ¿Por qué? Yo quiero correr, Señor. Pero tienes gente que anda en el camino contigo, tú solo no puedes correr. Tienes gente que son verdaderos hijos en la fe, tienes gente que son conocedores de la sana doctrina, tienes gente que no creen en fábulas y en cosas no bíblicas, tienes gente que edifica en lugar de crear disputas, tienes gente con un amor nacido de corazón limpio, buena conciencia, fe auténtica, gente dispuesta a decir, Dios, ¿para qué te echo a correr? Si al rato van a estar todos ahí tirados, mejor vete tranquilo. Y por eso a veces vamos tranquilos, amado. Y última característica que yo encontré en esos versículos que vimos, gente dispuesta a aprender y que no cree que lo sabe todo y que la verdad es que no entiende nada. Eso le dice Pablo a Timoteo. ¿Sí? Gente que habla mucho y dice y opina, pero ni entiende lo básico de las escrituras. Entonces, amado, vamos a andar en el camino. Esta es una invitación a meternos en el camino. Vamos poco a poco aprendiendo, ¿sí? Vamos, como dice Isaías, por torpe que seas, no te extraviarás y llegará el momento donde correrás. ¿Cuántos recuerdan al profeta Eliseo? Sí, él era alguien recio, duro, que le gustaban las cosas así, pero conoció a Elías. Dios mandó a Elías y él empieza a caminar detrás de Elías.
¿Cuál es la clave de la victoria de Eliseo? Que aprendió a caminar al ritmo de Elías, no al ritmo que él traía. Él tomaba 12 yuntas de bueyes y trazaba la tierra y quería él producir, pero cuando conoció a Elías empezó a caminar atrás de Elías, al paso de Elías. Y aún Elías a veces le decía, sácate por allá. ¿Y a dónde vas? Voy para allá, yo voy contigo. No, pues no me voy, dijo Eliseo, voy contigo. Y se le pegaba y se le pegaba. Fue un hombre que aprendió a caminar con Elías, que era el representante de Dios, que era la manifestación del Espíritu Santo aquí a través de Elías. Entonces, amado, vamos a caminar, pero en serio. Y a veces caminar implica, pues no hacer nada, pero orar y clamar. A veces implica ir y caminar y andar las calles. A veces implica correr. Entonces, amado, la Biblia habla de una persona que caminó con Dios, Enoc. Vamos a ver un poco de la Biblia. En Génesis 5, 21 al 24. Es uno de los primeros hombres, sí, que conocieron y que caminaron con Dios. ¿Cuántos saben que Adán caminaba con Dios, pero en el Edén? Dios bajaba y platicaba con él, y me imagino que caminaban, pero no permaneció. Y fue echado. Cuando no caminas con Dios, amado, Dios se aparta. Y Dios se apartó, no lo dejó, no lo abandonó. Pero ya no era lo mismo. Perdió su oportunidad Adán de caminar con Dios, de estar con Dios. Amado, tenemos una oportunidad. Entonces vemos un descendiente de Adán. Creo que son 7 generaciones de Adán hasta Enoc. Y el 7 es un número de perfección. Era una generación donde cayó algo de la bendición de Adán, de cuando él caminaba con Dios. Ahora había uno de sus tataranietos que estaba caminando con Dios, Enoc. Dice así, Génesis 5:21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Hay otro dato ahí, Matusalén fue el hombre más longevo en la tierra que jamás haya existido, y vino de este hombre que caminaba con Dios. Entonces, si hay bendición, si tú caminas con Dios, en muchas cosas a tu herencia. Matusalén vivió más años que nadie en esta tierra. Sí. Y caminó Enoc con Dios. Fíjate qué frase, no se dice de ningún otro hombre antes de Enoc que hubiera caminado con Dios. ¿En qué tiempo dice que caminó Enoc con Dios? En el tiempo antes, ¿sí?, del diluvio. No faltaba mucho. Noé es nieto de Enoc. ¿Cómo estaban las cosas? ¿Qué dice? Que la maldad del hombre abundaba, que Dios vio que en el corazón del hombre solo estaba la maldad. En ese tiempo de maldad, Enoc caminó con Dios y dio la oportunidad a que su nieto Noé saliera con su familia libre. Sí, aunque él ya había sido librado. Amado, caminar con Dios tiene bendición para los que vienen después de ti y para ti. Entonces caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. O sea, él tenía 65 años y después de esos 65 años caminó otros 300 años. ¿Qué es caminar 300 años con Dios? ¿Qué tanto caminaste este año 2023 o lo que va del 2024? ¿Qué tanto has caminado con Dios? ¿De verdad has caminado con Él? ¿O de repente te has cansado y dices, ay, no voy? Amado, Dios está diciendo, camina conmigo. Si caminas con Dios, Él te jala, Él es tu fuerza. Pero si dejas de caminar, ni Él te va a jalonear. Él no obliga a nadie. Pero cuando andamos juntos, Él nos constriye, nos redarguye, nos impulsa. Entonces vemos a Enoc caminando 300 años, no un día así, una temporada, no, 2025 no, voy a tomar un año sabático, no, día a día. Yo no sé cómo era Enoc, yo no sé cómo eran aquellos tiempos, pero yo creo que tempranito ya estaba él tocándole a la puerta en oración a Dios, como dice el salmista, de madrugada oirás mi voz. Y ahí estaba, y Dios diciendo, ya está Enoc ahí, ¿no? Yo tuve un vendedor, a veces llegaba yo a abrir y ya estaba don Javier ahí con su gorrita. Y me decía, don Juan, ¿qué pasó, Javier?
se fijaba en el reloj, a ver si llegaba un minuto tarde, veíamos a las 8 creo, ya estaba él ahí, quién sabe desde a qué horas estaba él. Amado, así me imagino yo a Enoc esperando a Dios, a Enoc, diciendo, yo quiero ya caminar, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que subir esa montaña, hay que cruzar ese desierto, ¿qué hay que hacer? Una disponibilidad de Enoc para caminar 300 años con Dios, amado. Yo creo que esto derritió el corazón de Dios. Esto derritió el corazón de Dios. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Fue bendecido aún en eso. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Él no se murió. Dios le dijo, mira, ya para que no me estés esperando ahí a las 5 de la mañana, vente conmigo. Y se lo llevó a caminar con él a la eternidad. Ay, 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 cosa que ojo no vio ni oído yo. Qué amanecer hermoso. No, allá hay cosas mayores. Allá se lo llevó porque caminaba con él. No somos Enoc, pero en la medida que caminemos con él, vamos a tener bendiciones espirituales. Hermosas bendiciones espirituales. El domingo pasado, cuando estaba uno de los cantos, Dios me quebrantó tanto ahí, yo empecé a llorar y sentí cómo se me limpiaba mi corazón. Amado, esas cosas son hermosas, pero si yo no hubiera estado aquí, no hubiera pasado eso. Ahora que entramos a esta iglesia también me fui tan bendecido. O sea, somos bendecidos, amado, cuando andamos en el camino, pero cuántas cosas nos perdemos, a lo mejor ganamos otras, pero perdemos las cosas espirituales por no andar en el camino. Más de 300 años, ¿podemos imaginar lo que esto implica? En tiempo bueno, en tiempo malo, con constancia, en día lluvioso, en día cálido, en día pesado de pereza. 300 años caminando con Dios, no por emociones, no por sentimientos, una obediencia a toda prueba de Enoc, amado. Él estaba siempre aceptando el ritmo que Dios le marcaba, corriendo, caminando, lento, estando quieto, sin moverse. ¿Qué dice la Biblia? Caminó Enoc con Dios. No dice que Dios caminó con Enoc. Hay gente que pretende eso. ¿Sí? No, yo sí voy a ir con Dios, pero Dios tiene que ir a donde yo quiera, Dios tiene que hacer como yo quiera. Entonces no es que tú caminas con Dios, tú quieres que Dios camine contigo, tú quieres que Dios se plegue a tus necesidades. No es así. Caminar con Dios es yo me plego a lo que Dios diga. Yo cambio cosas para estar con Dios, porque yo camino con Dios, no Dios camina conmigo. El mayor bendice al menor, él es mayor, yo tengo que ir en pos de él. Yo no veo a Eliseo diciéndole a Elías, oye, vamos para acá, vamos para allá. No, él iba detrás de Elías, amado. Caminar con Dios es ir detrás de Dios. No que, ay Dios, yo sé que me vas cuidando las espaldas. Pues ni que fueras quién. No, amado. Caminamos con Dios y vamos a donde Dios nos va marcando. Dios le marcaba el camino. Él caminó con Dios y no Dios con él. Y hay personas que eso quieren. Ellos quieren marcar el ritmo a Dios y que sea Dios el que se acople, amado. Caminó 300 años Enoc viendo suceder cosas buenas y cosas malas y a veces no viendo nada. Enoc seguía caminando con Dios en todo tiempo, cada día. Y a esto nos llama Dios, amado. Camina con Dios en lo que te pone a hacer. Aún en tu trabajo, camina con Dios. Le llevó Dios. ¿Y de qué manera se lo llevó Dios? En una amistad muy profunda, en una relación muy especial. Amado, ¿no se te antoja una relación así con Dios? Pues camina con Él, camina más con Él, pasa más tiempo con Él. Pregúntale en la mañana. Yo sé que tienes que trabajar, pero llegando del trabajo, dedícale un tiempo a Dios, camina con Él. Entonces, qué relación tan hermosa la de Enoc con Dios. ¿O solo nos vamos a conformar a una relación que sí salva? ¿Sí?
pero que no tiene esa intimidad. ¿Recuerdas al ladrón que estaba a la diestra de Jesús? Habían dos. Uno que no fue a la vida eterna con Dios y otro que sí. Uno se burlaba, le decía, si tú eres el Hijo de Dios, a ver, sálvanos. Y el otro, Jesús ni siquiera lo voltea a ver. Y el otro que le dice, acuérdate de mí cuando estés en el reino de tu Padre. ¿Qué le dice Jesús? Hoy mismo vas a estar conmigo. Ese no caminó con Dios, era un ladrón. Se fue con Dios. Pero nos conformamos a eso, amado. Qué maravilloso es los que caminan aquí en la tierra con Dios. Hay una relación ya creciente. Yo te animo, amado. Hay grandes cosas para ti de parte de Dios, pero atrévete a caminar con Él. Dios se lo llevó, ¿y de qué manera? No te conformes solo con ir al cielo. Sí, vamos a ir al cielo, pero aún allá hay coronas y hay galardones. Sí, si caminamos aquí en la tierra, allá vas a recibir coronas. Hebreos 11, 5 al 6 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios. ¿Quién se lo llevó? Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio. ¿Quién dio este testimonio? Los ángeles, los demonios, la gente, su familia. Amado, el escritor de la Biblia, yo creo que el que escribió Hebreos recibió revelación, claridad, historia de las Escrituras. Hay testimonio de aquel que camina con Dios. Amado, qué maravilloso testimonios de gente que dice, no, él ha permanecido, aunque pasó esto en su iglesia, aunque él sigue buscando a Dios. Enoc tenía testimonio. Entonces dice, antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué tenía testimonio? Porque era un hombre de fe no fingida, porque era un hombre de una fe real, continua, constante, era una fe de todos los días, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Cómo vas a andar con Dios si de repente tu fe flaquea? Y claro, a veces flaquea, pero nos agarramos de Él porque andamos en el camino. Y que Dios es galardonador de los que le buscan. Él le buscaba, Él se metía al camino y Dios lo galardonaba. Y Dios lo galardonó al grado de llevárselo con Él. Y allá lo vamos a ver un día, amado, si andamos en el camino. Si seguimos en el camino. Tal vez podamos platicar un día con Enoc en el cielo. Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios, lo agradó por su manera de ser, por su entrega, por su pasión, por su reverencia, por su honra, honraba a Dios. Y Dios dio testimonio de él aquí en la Biblia. Dios mismo, su familia, toda la familia, yo creo, tus hijos que den testimonio. Yo quiero que mis nietos digan cuando yo no esté, y que sean pastores o no sé, buenos cristianos que digan, mi abuelo clamaba y oraba. Sí, yo quiero que den testimonio de mí, que haya un testimonio. ¿Recuerdas a Timoteo? Dice que tenía buen testimonio en la fe. Veo unas características aquí. Enoc nunca escondió su fe. En el tiempo de maldad de la humanidad, antes de que viniera el diluvio, él no escondió su fe. La gente sabía quién era Enoc. Los demonios sabían quién era Enoc, amado. Que la gente sepa quién eres tú, un cristiano, una cristiana, que tus hijos, que tu patrón, que la gente sepa quién eres tú. Das testimonio, amado. Tienes testimonio de las cosas de Dios. La gente da testimonio de que eres un hombre o una mujer de fe. Poco a poco la gente va sabiendo quién tú eres. ¿Pero por qué? Porque te ven en el camino. ¿Sí? No eres un cristiano secreto, eres alguien que da testimonio en su trabajo, con sus compañeros, con las personas a veces más difíciles, tú das testimonio. Alguien que camina con Dios recibe revelación profética. Vamos a Judas, a la carta de Judas, capítulo 1, verso 1:14. Ahí está.
Dice, de esto también profetizó Enoc. Fíjate, Enoc, lo que profetizó hace siglos, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Qué Señor? ¿Qué decenas? Está profetizando Enoc algo que todavía no sucede. La segunda venida de Jesús con sus decenas de millares de ángeles. Así va a ser la segunda venida de Jesús. Enoc, amado, un hombre que caminó con Dios, que andaba en el camino, profetizó. Dios le estaba dando una revelación, una claridad de las cosas de Dios, del porvenir, de lo que Dios iba a hacer. Amado, Dios puede activar dones en ti si tú andas en el camino. Enoc era un profeta, caminó con Dios, Dios se lo llevó, pero él tenía revelación de muchas cosas que humanamente no podemos entender. ¿De dónde le vino todo esto? De caminar día a día con Dios, de estar constante, continuamente en la iglesia, congregándonos, leyendo la palabra, ¿sí? Estudiando, estando donde debemos de estar. Yo le he dicho algo a mi hijo y le estoy enseñando. Hay lugares donde tú no puedes faltar, hay reuniones donde tú debes de estar, y él lo sabe. A veces que hay una reunión, me dice, oye papá, vamos a ir a esta reunión, le digo, ahí debemos de estar. Hay otras que digo, no, si queremos vamos, si no, no. Pero hay lugares donde debemos de estar, amado. Y si tú eres un miembro de esta iglesia, pues esta es una reunión donde debes de estar. A menos que hayas, claro, una causa mayor que te impida venir. Pero si no es mayor, no puedes faltar. Tienes que estar. Amado, y esto no es fácil, caminar con Dios no es fácil. Es más fácil dejarse llevar por las corrientes de este mundo, por la familia, por las cuestiones económicas, pero Dios sigue buscando amigos que quieran caminar con Él. Y esa es la pregunta, ¿quieres caminar con Él o quieres dormir? Vamos a Génesis 6, del 6 al 9, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Se arrepintió Dios de que no hubiera tantos hombres como Él quería, como Él esperara, que caminaran con Él, familias, un pueblo que caminara con Él, pero no lo había. Dice, y se arrepintió Dios y le dolió en su corazón. Qué impactante es que a Dios le dolió en su corazón. Dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. Al fin ya se había llevado a Enoc, ¿verdad? Dice, hasta el reptil y las aves del cielo. Estaba molesto Dios, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, el nieto de Enoc, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y fíjate lo que dice ahí, con Dios caminó Noé. ¿De quién aprendió, amado? ¿De dónde sacó eso de caminar con Dios cuando todo era maldad, donde todo era fiesta, donde todo era, no sé, vanidad, orgullo, soberbia en ese tiempo que Dios mismo dijo, ya me hartó la humanidad, la voy a destruir? Pero él aprendió a caminar con Dios porque oyó, porque vio a su abuelo. Porque su abuelo Enoc traía todavía una remembranza de su antepasado Noé, de las pláticas tal vez, digo de Adán, esas pláticas que le decía tal vez, esto es algo que yo digo, no dice la Biblia, pero tal vez Adán le decía, me recuerdo cuando caminaba con Dios en el Edén, en el atardecer, que íbamos y veníamos, y eso lo recibió Enoc, y eso lo deseó Enoc, y eso lo deseó Noé ahora. Y por eso todavía hay humanidad. Porque Dios está buscando gente que camine con Él. Está buscando una iglesia que camine con Él. Cristianos con una fe real, verdadera. Noé hizo la diferencia en su tiempo. Pero este es nuestro tiempo, amado. ¿Pudiéramos hacer la diferencia? De no ser unos cristianos jactanciosos, no, sino gente que camina con Dios. ¿Qué decían, amados, de los del camino? Así les llamaban a los primeros cristianos, no les llamaban cristianos. Al principio les decían los del camino, porque andaban en el camino. ¿Y qué decían de estos? Reconocían que estos habían estado con Jesús.
reflejaban a Jesús, porque eran los del camino, porque andaban en el camino. Y sigue la pregunta, ¿qué tanto tú y yo andamos? ¿Qué tanto hemos andado? ¿Qué tanto deseamos andar con Dios? Termino en Apocalipsis 3, del 4 al 6. Apocalipsis 3, del 4 al 6. Y está hablando Jesús a Juan sobre las iglesias. Juan le está hablando a las iglesias, es una revelación que le dio Jesús para las iglesias de aquellos tiempos en Asia. Y dice esto a una iglesia, le dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis. Está hablando a la iglesia de Sardis. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Eran poquitos. No es fácil caminar con Dios. ¿Sí? La iglesia de Sardis era tal vez grande, pero la mayoría de la gente no andaba bien, pero había unas pocas personas. Dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo, van a andar conmigo, van a caminar conmigo de la manera que yo quiero. Dice, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Wow, aquí está diciendo Jesús que se puede borrar el nombre del libro de la vida. Y ahí viene la vieja discusión de si se pierde o no la salvación, pero aquí dice que Jesús pudiera borrar el nombre del libro de la vida. Wow, ¿verdad? Y no nos vamos a meter en si eres calvinista o eres arminiano, ¿verdad? Pero está diciendo algo aquí. Al que venciere, dice, al que andare conmigo en vestiduras blancas, el que andare conmigo en el camino, porque son dignas esas vestiduras, vale la pena, es algo digno, pero es algo que cuesta. Sí, cuesta la fe, eso, creer, seguir. Dice, el que venciere será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. Wow, este tiene testimonio. Yo voy a dar testimonio de él delante de mi Padre. Padre, este es uno que caminó en el camino conmigo. Es alguien que no anduvo disfrazando su fe. Es alguien que fue real, una fe verdadera, una fe sencilla, honesta, correcta. No un altibajo, como dice la Biblia, como las ondas del mar, dice Santiago, que un día está aquí y un día está acá y un día está aquí. Dice, ese no espere recibir nada de parte del cielo. Entonces, amado, tú puedes determinarte ahora a ser alguien que camina con Dios. Y caminar con Dios, entiéndelo, a veces vamos a correr, a veces solo caminar, a veces no vamos a hacer nada, pero vamos a estar aquí clamando en las veladas, en la oración. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Yo, Jesús dice, yo voy a dar testimonio de los que anden conmigo. Y termina, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oído. Jesús sabe que muchos no tienen oído para esto. Pero el que tenga oído, que oiga. El que no, será de estas pocas personas como en Sardis que no han manchado sus vestiduras o las limpiaron. Claro que todos estábamos manchados, pero venimos a Jesús y su sangre nos limpia y tenemos un nuevo comienzo. No importa tu pasado, importa de aquí para adelante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a caminar con Dios o no vamos a caminar con Dios? Quiero terminar orando, amado. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Ayúdame a hacer una oración.